El origen druida y brujo del Halloween, Mir Samhain, y los sacrificios humanos de niños primogénitos para el ídolo, druida Crom Cruach. Hermano Maxi, Places Max 777. Cada año la gente celebra la fiesta de Halloween en diversas partes del mundo. Año tras año vemos cómo los niños son vestidos de formas tenebrosas y espeluznantes por sus familias, y cómo son llevados a realizar reuniones, procesiones, decoraciones, vestimentas, en cada vez más ciudades. Vemos a su vez cómo esta festividad ha sido popularizada por los medios de comunicación y la cultura de masas, y que el número de familias y personas que la celebran crece año a año. Presenciamos cómo, de forma creciente, las ciudades se visten durante 1 a 3 días al año de expresiones públicas de escenarios macabros y sangrientos, realizados principalmente por y sobre niños, siendo festejados por sus familias y la sociedad. Pero, ¿qué es y qué significa la fiesta de Halloween? Es llamativo ver cómo la mayoría de gente que celebra esta fiesta de Halloween no conoce, ni parece importarle, el origen y significado detrás de esta festividad. La gente común ve la fiesta de Halloween solo desde un aspecto meramente práctico y superficial, meramente como un día para divertirse con familia, amigos y compañeros, vistiendo disfraces, comiendo dulces y festejando. Pero si se le preguntara a cualquiera de ellos sobre el origen y significado de lo que celebran, la mayoría no sabría responder esta pregunta. A continuación, explicaremos y detallaremos con fuentes documentales el origen y significado de la fiesta de Halloween, así como sus implicancias. Para conocer el origen de la festividad del Halloween, debemos remontarnos a la fiesta del Samhain de los druidas, los jefes de la cultura céltica o gaélica. En la Enciclopedia Británica, en la entrada sobre Halloween, leemos: Halloween tiene su origen en el festival de Samhain entre los celtas de la antigua Gran Bretaña e Irlanda. Robert Myers, en su obra Celebrations, The Complete Book of American Holidays, páginas 258, nos dice: Halloween, el día en sí, es de origen druídico. En The American Book of Days, pages 566, George William Douglas dice: los ritos y ceremonias místicas con las que originalmente se celebraba Halloween tuvieron su origen entre los druidas. David Scal, en su libro La muerte es una fiesta, la historia cultural de Halloween, página 20, nos dice: todas las historias de Halloween inevitablemente se remontan al antiguo festival celta de Samhain. La celebración de Halloween se remonta directamente a Samhain, el antiguo festival celta de la cosecha, en honor al Señor de los Muertos. Nos dice Sue Ellen Thompson en su texto Símbolos y costumbres de las fiestas, páginas 251. Pero ¿en qué consistía la celebración de esta festividad del Samhain, de donde procede directamente la fiesta del Halloween? Al final del verano y de la cosecha, al inicio de la época del año más fría y oscura del otoño-invierno, los pueblos celtas o gaélicos, pueblos principalmente agricultores, gobernados por la casta sacerdotal de los druidas, celebraban la fiesta del Samhain, pronunciado Samhain, literal del gaélico fin del verano, para pedir por una buena cosecha el año entrante. Para solicitar buen clima y una buena cosecha, los druidas hacían que los celtas rindieran culto al ídolo Crom Cruach, el cual a cambio les pedía, entre otras cosas, sacrificios humanos de niños. La revista National Geographic, en su tirada de mayo de 1977, páginas 625 a 626, nos dice: Halloween era la víspera de Samhain. Se sacrificaban los primogénitos. La víspera de Samhain era una noche de terror y peligro, y Nicholas Rogers, en su obra Halloween, From Pagan Ritual to Party Night, en páginas 17, dice: los sacrificios de primogénitos se mencionan en un poema en los Dinshenchas, que registra que se sacrificaban niños cada Samhain. Crom Cruach, o Crom Cruach, es también conocido bajo los nombres de Crom Dubh y Sen Cruach, entre otros. El significado de su nombre es difícil de deducir. Crom significa doblado, torcido o encorvado, mientras que Sen se refiere a la cabeza, pero también significa jefe,
líder o señor. Cruach, por su parte, podría referirse a lo sangriento o a la masacre y también a un montículo. Por ende, muchos textos lo han traducido como cabeza torcida, cabeza sangrienta y el señor del montículo, este último haciendo referencia a su adoratorio. No obstante, también hay una teoría que asegura que la palabra Cruach deriva de Gruad, lo que significa dragón o serpiente, por lo que la traducción sería el dragón encorvado, dragón oscuro o simplemente el dragón Crom. Aunque la más acertada representación del ídolo Crom Cruach no sea la de una serpiente, sino más bien la de un gusano, un hombre gusano. Esta deidad tenía su adoratorio en Magslecht, llanura de adoración, en el actual condado de Cavan, en la parte sur de la provincia de Ulster. Allí, según nos cuentan textos antiguos como los Anales de los Cuatro Maestros y el Lebor Gebala Eren, los documentos más representativos para conocer la antigua historia y mitología irlandesa, se nos describe que en el lugar había un círculo de 12 estatuillas de piedra. Textos posteriores mencionan que eran estatuillas de bronce, que servían como acompañantes o subordinados del ídolo principal, Crom Cruach, representado por una enorme estatua bañada en oro al centro de las mencionadas figuras. La gente de toda Irlanda conocía el lugar del culto, y acudían una vez al año a pedirle a la deidad prosperidad para sus respectivas aldeas, principalmente buenas cosechas para el siguiente año. A cambio, la gente debía entregarle al dios a sus primogénitos, quienes no debían tener más de un año de edad. Nuevamente, hay divergencias en los textos sobre la forma en que los infantes morían. En los Anales de los Cuatro Maestros se expresa que los pequeños eran degollados, mientras que textos como el libro de Leinster nos cuentan que la gente aplastaba la cabeza de su sacrificado violentamente contra la estatua dorada. Sin embargo, todas las fuentes confirman que, luego del acto, la sangre de los niños era rociada alrededor de los pies del ídolo de oro. Debido a su carácter como benefactor de las cosechas, muchos estudiosos han asociado a esta divinidad con la fertilidad, mientras que otros, debido a la posición del ídolo, a que estaba rodeado por 12 sirvientes, y su recubrimiento con oro, le otorgan un carácter solar. Quizá la anécdota más famosa en cuanto al culto de Crom Cruach sea la referente a Tigermas, un rey Ard Rí Naherian, gran rey de Irlanda. Se cuenta que dicho rey gobernó durante las revueltas de los hijos de Milé, la quinta y última oleada migratoria que pretendía apoderarse de Irlanda, a quienes se enfrentó en 27 batallas. En un intento por terminar de una vez por todas con los descendientes de Milé, Tigermas, junto con las 3/4 partes de la población de toda Irlanda, acudieron a adorar y a pedir protección a Crom Cruach en vísperas de Samhain, el fin de año y noche de los muertos, 31 de octubre. Sin embargo, el fervor del culto fue tal que llenó de éxtasis a todos los participantes, quienes se inmolaban con piedras y se golpeaban violentamente. Tigermas murió en dicha celebración, a la edad de 77 años, según textos cristianos. El culto llegó a su fin con la aparición del cristianismo en la isla irlandesa, y gracias a la acción de una figura en concreto, San Patricio, quien, en su proceso de cristianización de la isla, destruyó a la estatua dorada a martillazos en el siglo V. La leyenda cuenta que, luego de que San Patricio derribara al ídolo, el demonio dentro del monumento salió a la luz y el santo lo envió directamente al infierno. Luego San Patricio llevó a los practicantes presentes a un pozo cercano, en donde los bautizó bajo la fe cristiana. Después fundó su iglesia cerca de dicho pozo. La piedra de Killycloggin en 1921 fue encontrada enterrada en Killycloggin, en el condado de Cavan, una enorme piedra con grabados propios de la cultura del Atené en la Edad de Hierro. Dicha roca, bautizada como Killycloggin Stone, ha sido relacionada con el mítico culto a Crom Cruach. Curiosamente, el monolito tiene marcas de haber sido golpeada en repetidas ocasiones con un objeto macizo y de haber sido derrumbada de algún sitio. Actualmente se encuentra en el Museo del Condado de Cavan, y una réplica es expuesta a 300 metros de donde se le halló originalmente. Esta es una de esas historias tan antiguas que están cuidadosamente envueltas en un grueso papel llamado misterio.
La realidad se mezcla con toques de fantasía, sobre todo en lo que al toque cristiano se refiere, pues debían de hacer sonar más horripilante el relato para justificar la conversión del pueblo irlandés. Sin embargo, no todo está en duda, por lo que si deseas algo desesperadamente, una fría noche de la última luz de octubre, puedes ofrecerle sangre a Crom Cruach, el dios de la sangre. Ahora bien, debemos comprender que todo lo que hemos conocido como brujos, en realidad hace referencia a los druidas. Druida significa el sabio del roble, pues los druidas adoraban a las plantas, especialmente a los árboles, y todo su culto orbitaba principalmente sobre cuestiones botánicas y arbóreas. Los druidas gobernaban indiscutiblemente sobre todos los pueblos celtas, de modo que su palabra era obedecida aún por los mismos reyes celtas. Para los druidas, lo más sagrado e importante iba en el siguiente orden. Primero la tierra y las piedras, luego los árboles y al último la vida animal y humana. Los druidas creían en la metempsicosis, es decir, en la inmortalidad del alma o del espíritu. Es por esto que, al sacrificar en masa a los pueblos celtas que dominaban, los druidas no veían en esto nada malo. Los druidas bebían la sangre de sus víctimas y comían su carne. Los druidas sacrificaban a sus víctimas disparándoles flechas, empalándolas en estacas, apuñalándolas, cortándoles la garganta sobre calderos y luego, bebiendo la sangre, dice Rosemary Ellen Guiley, en su obra Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience. Páginas 167. Plinio, en su Historia Natural, libro 30, capítulo 13, nos dice: por eso no podemos agradecer lo suficiente nuestra deuda con los romanos por haber puesto fin a este culto monstruoso, según el cual asesinar a un hombre era un acto de la mayor devoción y comer su carne era el más beneficioso. Los druidas consideraban una cosa honorable comer la carne de su padre y realizar incesto con sus madres y hermanas, ya que son devoradores de hombres además de comedores empedernidos, y ya que, además, consideran una cosa honorable, cuando sus padres mueren, devorarlos y tener relaciones sexuales abiertamente, no solo con las otras mujeres, sino también con sus madres y hermanas, nos dice Estrabón en su geografía. La cabeza humana, trofeo, amuleto u ornamento, ocupaba un lugar destacado en la vida celta. Los guerreros colgaban cabezas enemigas en sus casas como muestra de destreza, y los druidas, que creían que la cabeza albergaba el alma, colocaban calaveras en santuarios para alejar el mal, dice la revista National Geographic, mayo de 1977, páginas 603. Cuelgan las cabezas de sus enemigos de los cuellos de sus caballos, y cuando las han traído a casa, clavan el espectáculo a las entradas de sus casas, dice Estrabón en su geografía. Se cree que originalmente se tallaban caras, en lugar de otras imágenes o símbolos, en la calabaza porque le daban a la linterna el aspecto de una cabeza. Los celtas de la antigüedad creían que la cabeza era la parte más sagrada del cuerpo humano, ya que albergaba el alma inmortal de una persona, dice Gerina Dunwich en su The Pagan Book of Halloween, páginas 32. La calabaza de Halloween se presenta generalmente en su forma tradicional como un eufemismo festivo para la calavera, siendo el agujero triangular en la nariz y la sonrisa en rictus los delatores de la muerte, dice David Scull en su obra La muerte es una festividad, la historia cultural de Halloween, páginas 38. Tallados e iluminados por una vela, simbolizan la muerte y el mundo espiritual, dice Sue Ellen Thompson en su libro Símbolos y costumbres de las fiestas, páginas 256. Conclusión. El Halloween de los brujos es el Samhain de los druidas, y las cabezas hechas con piedras talladas, luego con nabos y calabazas, representan las cabezas cortadas de niños primogénitos sacrificados por sus familias y los druidas, y que debían ser ofrendadas al ídolo Crom Cruach, estrellando sus cráneos contra la roca de la deidad. Fuentes bibliográficas: Lebor Gebala, Aaron, Libro de Leinster, Metrical d'Incenchas, Anales de los Cuatro Maestros, Myers, Robert Hunter. Celebrations, The Complete Book of American Holidays. Douglas, George William, The American Book of Days,
Scal, David J. La muerte es una fiesta. La historia cultural de Halloween. Enciclopedia Británica. Thompson, Sue Ellen. Símbolos y costumbres de las fiestas. Rogers, Nicholas. Halloween. From Pagan Ritual to Party Night. Revista National Geographic. Mayo de 1977. Guiley, Rosemary Ellen. Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience. Plinio, Historia Natural. Estrabón, Geografía. Dunwich, Gerina. The Pagan Book of Halloween.